Me alegra mucho estar con ustedes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor. Cuando yo les pregunte cómo se sienten, van a responder: ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo se sienten? ¿Y cómo se sienten? Muy bien. A ver, las mujeres. ¿Y cómo se sienten las mujeres? Fuego del Espíritu. Muy bien. ¿Y cómo nos sentimos los hombres? Ardiente del Espíritu Santo. ¿Quién ganó? No, vamos a darle la oportunidad a nuestras mujeres bellas y hermosas de Dios. A ver, ¿y cómo están las mujeres? ¿Y cómo están los carismáticos? Un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Alabado seas. Bien, queridos amigos, me siento muy contento, muy feliz de poder compartir con ustedes esta hermosa experiencia. Y les confieso algo, que es la primera vez que yo voy a vivir un retiro de Pentecostés fuera pues de la misión que me encomienda el obispo. Porque por lo general, cuando a nosotros nos dan un servicio de la asesoría de la renovación católica o en la parroquia, es muy difícil para nosotros los sacerdotes salir a otros lugares, más en esta fecha litúrgica de Pentecostés. Es muy complicado para nosotros los sacerdotes salir a otros lugares para vivir esta experiencia, porque nosotros pues debemos estar allí en el lugar donde se nos ha encomendado para acompañar. En mi caso, yo me encuentro en San Pedro Sula acompañando la renovación católica carismática de esta arquidiócesis y también como vicario parroquial. Y entonces es complicado porque debemos estar allí, pero bendito sea Dios que el padre Erlaine, que es el párroco de allí, también somos compañeros de la diócesis. Él me dijo: padre Fabián, tranquilo, vaya que yo cubro aquí la parroquia Pentecostés. Amén. Bueno, qué bendición. La primera vez que me toca así un retiro de Pentecostés fuera pues de la misión oficial que me encomiendan. ¿Me hago entender, cierto? Entonces de ver que estoy feliz, contento en estas tierras de Australia, y es mi tercera vez que vengo a Australia, pero la primera vez que vengo aquí a Melbourne. ¿Se pronuncia así? Sí. Me disculpan que mi inglés es muy pobre, pero estoy feliz, primera vez, y agradezco a la Renovación Católica de esta diócesis que me ha invitado para compartir con ustedes esta experiencia. Y es el retiro de Pentecostés, porque es la fiesta de la iglesia, en la que recordamos la promesa del Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles junto con la Santísima Virgen María. Allí los primeros cristianos, la iglesia naciente, de acuerdo a la palabra del Señor, la promesa del Señor que les dijo: vayan y esperen en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo, y recibirán la fuerza del Espíritu, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y en todas partes. Y los apóstoles junto con la Virgen María, porque la Madre de Dios, ella los sostuvo con su oración de intercesión. No era fácil pues iniciar esta misión del Señor, pero la Virgen María estuvo allí siempre suplicando. Así que nos vamos a encomendar a la Santísima Virgen María, porque ella, como afirmó el Papa Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI afirmó que no hay Pentecostés sin María. No hay Pentecostés sin María, porque atrás de ella nos vino el Señor, la encarnación del Hijo de Dios. No hay Pentecostés sin María, eso es una gran verdad. No hay Pentecostés sin María. Por eso invitamos a la Santísima Virgen María, porque ella es la llena del Espíritu Santo. Ella es la llena de Dios, la llena de gracia. Y por medio de ella, la palabra, y por medio del Espíritu Santo, la palabra se hizo carne en su vientre, concibió al Verbo hecho carne en su vida, en su vientre. Y gracias al sí de María nos vino la salvación, y por la salvación en Cristo nos vino el don del Espíritu Santo. Amén. La fuerza del Espíritu Santo. Amén. Por eso amamos a María. No somos huérfanos, somos cristianos católicos, hermanos. Y por eso nuestra catolicidad es profundamente cristocéntrica, pero también mariana, porque María está estrechamente unida a la redención de Cristo, está estrechamente unida a la misión del Señor. Ella también se ofrece con Cristo en la cruz y le dice al Señor, a su hijo: hijo, déjame morir contigo ahí al pie de la cruz, déjame morir contigo. Y Jesús le dijo:
pues en su corazón de hijo le dijo: madre, no, tú no puedes morir hoy conmigo, porque tú tienes que morir en otra cruz, en la cruz de la esperanza. Amén. Ella sostiene la iglesia naciente. Por eso lo encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un aplauso a la Virgen María. Ella nos va a ayudar en este camino. Y junto con la Santísima Virgen María, les voy a proponer, vamos a hacer un camino, para vivir esta fiesta de Pentecostés, porque queremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ustedes quieren ser llenos del Espíritu Santo? Pues bien, vamos a hacer un camino. Estos dos días de retiro es un camino hacia el cenáculo. Los voy a invitar a que vayamos hacia el cenáculo, porque el Señor nos ha dicho a sus apóstoles: vayan a Jerusalén y esperen allí la promesa de mi Padre, la gran promesa del Espíritu Santo. Así que vamos a hacer un camino de fe. Amén. Dígale que está a tu lado: toma la decisión de hacer este camino. Dígaselo: toma la decisión de hacer este camino de fe. Hay que tomar la decisión. Hay que tomar la decisión de hacer ese camino, porque eso implica valentía, implica creerle al Señor, implica dejarnos llenar de su amor. Entonces vamos a hacer un camino de fe con la Virgen María hacia el cenáculo. Y les voy a proponer, hermanos, el lema que me han propuesto ustedes, la renovación: un nuevo Pentecostés en la iglesia, basado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Un nuevo Pentecostés en la iglesia. Y vamos a reflexionar. Tenemos 5 charlas, 5 enseñanzas que van a ser un camino, escuchando la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios y su enseñanza para ir preparando nuestro camino, para que haya aquí en nuestro corazón un Pentecostés, no solamente eclesial, no solamente comunitario, también a nivel personal, porque necesitamos vivir un Pentecostés perenne. Esa es la fiesta Pentecostés. No es simplemente una fecha litúrgica, listo, se acabó el tiempo y ya, apague y vámonos. No, Pentecostés no es solamente una fecha litúrgica. Pentecostés es toda la vida, toda la fiesta de la iglesia. Tenemos que vivir en un Pentecostés, porque el gran regalo de Jesucristo resucitado es la promesa del Padre, que es el don del Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos que vivir siempre en un Pentecostés perenne, hermanos. Y por eso vamos a escuchar la palabra de Dios para ir preparándonos. Vamos a hacer un viaje, hermanos, un viaje a lo profundo del corazón con la Virgen María, para que aquí ocurra un Pentecostés, y así nuestra vida siempre sea Pentecostés, es decir, gozo en el Espíritu Santo, como afirma San Pablo apóstol, que el reino de Dios no es comida ni bebida, es experiencia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. El reino de Dios no es comida, sino que es experiencia, es gozo, es paz. El reino de Dios es gozo, paz en el Espíritu Santo. Y por eso nos vamos a embriagar del Espíritu Santo. Esta fiesta de Pentecostés vamos a salir todos borrachitos, pero no de licor, no de ron, no de aguardiente, no de cerveza. Vamos a salir borrachitos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Espíritu Santo, porque vamos a salir borrachitos, embriagados, y vamos a hacer este camino de fe, porque la palabra de Dios es la que nos va a guiar en unos temas. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y así que vamos a hacer estas enseñanzas. En primero voy a hacer una introducción, voy a aperturar el retiro con una pequeña introducción para hablar del tema, este primer tema, un nuevo Pentecostés en la iglesia. Luego vamos a pasar a otro tema: el Espíritu Santo, amor verdadero que sana. El Espíritu Santo es el amor verdadero que sana, porque tenemos que sanar las heridas, y vamos a hablar en este campo tan hermoso de la sanación interior, que es uno de los regalos maravillosos del Espíritu Santo, la sanación interior. El Señor nos sana, Jesús sana a través del fuego de su Espíritu Santo. Luego, en tercer lugar, la enseñanza, el tercer tema: el Espíritu Santo, el defensor. El defensor. Vamos a ver por qué el Espíritu Santo es el defensor, porque es el que nos libera de las ataduras del maligno y nos libra de los ataques del mal. Cuarto tema:
conoce los dones del Espíritu Santo. Sería mañana domingo, conoce los dones del Espíritu Santo. Tenemos que conocer no solamente los dones, sino la persona divina del Espíritu Santo, porque como lo decía Santa Catalina de Siena, el Espíritu Santo es el gran desconocido para muchos. Pero gracias a Dios, este tiempo a partir del Concilio Vaticano II y con esta corriente maravillosa del Espíritu que se promueve a través de la renovación católica carismática, hoy la Iglesia está tomando conciencia de la necesidad y de la importancia de la acción del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Estamos tomando conciencia. Los papas últimos han hablado mucho de esta acción del Espíritu Santo y estamos tomando conciencia que sin el Espíritu Santo no podemos evangelizar, no podemos llevar el Evangelio. Amén. Bueno, y último tema mañana, ¿cómo no hablar de la Santísima Virgen María? ¿Cierto, señora Lidia? ¿Cómo no hablar de la María? Ayer hablábamos de la Virgen María. Nosotros, carismáticos, amamos a la Virgen María. Amén. Entonces, hay un tema dedicado a la Virgen María, que es María, la llena del Espíritu Santo. María, la llena del Espíritu Santo, porque ella es modelo del amor cristiano. Amén. Mañana vamos a tener la consagración al Espíritu Santo y vamos a hacer la oración de efusión del Espíritu Santo, renovados por la efusión del Espíritu Santo, una renovación maravillosa orando por efusión del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Señor siempre cumple su promesa. Hoy en la tarde tendremos, al finalizar este día, este itinerario, vamos a finalizar con la adoración al Santísimo y vamos a pedir al Señor que sane nuestras heridas para que podamos ser llenos del Espíritu Santo, porque un corazón herido y enfermo tiene el riesgo de cerrarse, se endurece el corazón y Dios no puede entrar en un corazón endurecido, y las heridas endurecen nuestros corazones y muchas veces ponen como una especie de coraza en nuestra vida y nos impide que el Espíritu Santo penetre lo más profundo de nuestro corazón, porque nos cerramos a la acción de Dios, al amor del Señor. Por eso vamos a pedirle que sane nuestras heridas. Amén. Servidores sanos para servir al Señor. Todos servidores sanos, sacerdotes sanos. Imagínense un sacerdote herido, lleno de odio, resentimientos. ¿Cómo va a celebrar la Santa Misa? ¿Cómo voy a celebrar yo la Santa Misa? ¿Cómo hablar del amor de Dios? ¿Cómo yo voy a predicar el mundo el Evangelio si odio a mi hermano, si estoy peleado con esta otra persona, si estoy molesto, si no le hablo, si estoy dividido, si soy causa de división, de conflicto? ¿Cómo voy a hablar yo del Evangelio? Por eso tenemos que sanar el corazón. ¿Por qué? Porque hay un riesgo muy grande, hermanos, el riesgo de servir al Señor con un corazón enfermo, herido, porque cuando uno está herido, uno hiere a los demás. Y por eso muchos conflictos en los grupos, por eso esa competencia entre liderazgo. Nuestro liderazgo choca uno con otros. Percibo al otro como un enemigo potencial, me va a quitar el puesto. Nos adueñamos de los cargos, nos adueñamos de las cosas de Dios. Entonces comenzamos a ser aduaneros del Espíritu Santo y decimos: este puede recibir el Espíritu Santo y este no, este puede recibir los dones del Espíritu Santo y este no. Estoy hablando muy rápido. Hablo más despacio. Bueno, entonces tenemos que sanar el corazón para poder servir al Señor. Amén. Vamos a ver en el campo de la sanación cuáles son las causas de esas heridas, y que si no son sanadas por el Señor, porque el único que puede sanar las heridas es el amor del Señor. Amén. Es el Señor a través de su Espíritu. Porque si no nos dejamos sanar, no podemos servir al Señor. Y escuchen esto. Las heridas del corazón provocadas por el pecado dificultan la santidad. Estamos llamados a la santidad. Por eso necesitamos ser sanados para que el Espíritu Santo nos santifique, porque la misión del Espíritu Santo es santificar la iglesia, santificarnos. Y claro, y si no somos sanados, digámosle: Señor, sana mi corazón. Ya no quiero seguir odiando, ya no quiero seguir poniendo problemas, ser conflictivo. Ya no quiero, Señor, seguir en esa situación. Yo quiero sanar mi corazón a través del perdón, para que el Señor haga su obra en mí y yo pueda ser santo, porque el Señor nos llama a la santidad para que Él se glorifique en nuestras vidas, y así de esta manera podamos, hermanos, tener vida eterna. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Bueno, nos fuimos para el cenáculo. Vámonos para el cenáculo. Qué dicha, vamos a esperar Espíritu Santo. Yo estoy más emocionado porque es que estamos esperando Espíritu Santo con ansia. ¿Cómo? Muy bien. Vamos para la introducción. Vamos a tomar un poquito de agüita. Primero, la introducción. Muy bien. Un nuevo Pentecostés en la iglesia. Escuchemos la palabra de Dios en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice así, versículo 1. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu los movía a expresarse. Palabra de Dios. Este texto de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, que es el autor de este libro, nos narra en este segundo capítulo el gran acontecimiento de Pentecostés, lo que sucedió ahí en Pentecostés, lo que sucedió. El Espíritu Santo, vino la promesa del Padre. La gran promesa del Padre es el Espíritu Santo que nos trajo Jesús, y estaban reunidos en oración, perseverando en oración, cuando de repente sintieron un ruido. Vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Y entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. No solamente las lenguas extranjeras, la xenoglosia, que es hablar un idioma extranjero. Aquí muchos de ustedes saben latín, saben italiano, inglés, algunos francés, inglés. Yo solamente sé español, aprendiendo un poquito el inglés, un poquito el italiano, un poquitico. Pero miren, los apóstoles comenzaron a hablar lenguas extranjeras, la xenoglosia. Pero San Pablo, en la carta a los Romanos, va a hacer referencia del don de lenguas, que es la glosolalia. La glosolalia, un término griego. Glosolalia es el don de lenguas, es el lenguaje inarticulado, es el lenguaje que nos lleva, Espíritu Santo nos lleva a balbucear ante Dios. Se nos traba la lengua, es un don que da el Espíritu Santo. Se nos traba y comenzamos a alabar a Dios como los apóstoles en lenguas extrañas. Cuando dice que en lenguas extrañas, significa que ellos no conocían ese lenguaje, que es un lenguaje inarticulado. Así como el niño que le balbucea a la mamá, la mamá entiende ese lenguaje del niño, la mamá comprende, interpreta. Dios entiende ese lenguaje. Espíritu Santo, porque nuestras palabras, como quedaron llenos del Espíritu Santo, el lenguaje humano queda corto ante el misterio de Dios. Hay un punto en que uno se queda corto para alabar a Dios. No alcanzan las palabras para expresar la grandeza y las maravillas de Dios. Los apóstoles en Pentecostés recibieron Espíritu Santo, y entonces esas lenguas extrañas, el don de lenguas, la glosolalia, claro, también hablaban la xenoglosia, que es lenguaje extranjero, porque todo lo entendían. Habían partos, medas, elamitas de Mesopotamia, que le entendían cada uno en su lengua hablar de las maravillas de Dios. Pero también los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas extrañas, es el lenguaje que no entendemos tampoco nosotros, pero que el Espíritu Santo nos da también la interpretación, y que comenzamos a alabar a Dios, porque las palabras quedan cortas hasta el misterio de Dios. El lenguaje no alcanza a expresar, y viene el Espíritu Santo, como dice San Pablo, en ayuda de nuestra debilidad, con gemidos inenarrables. Es decir, el lenguaje inarticulado, un lenguaje extraño que se nos traba la lengua. Ustedes han escuchado al padre Emiliano Tardí, ¿cierto? El padre Emiliano Tardí, que se burlaba de los carismáticos. El Señor lo sanó. Un grupito de oración de señoras que fueron a orar por él allá en el hospital, y él con pena pues se dejó orar, ¿cierto? Y vino el Señor y lo sanó.
y comenzó esta experiencia maravillosa de la renovación. Quiso conocer la renovación católica carismática, hizo un curso y seminario en el Espíritu, y él comenzó a promover esta bendita renovación católica. Y dice que cuando estaba orando una vez se le trabó la lengua y comenzó a alabar a Dios en lenguas. No entendía, pero era un gozo, quería alabar en lenguas, y él no podía saber qué era, pero era el Espíritu Santo que lo llevaba a alabar a Dios en lenguas. Amén. Entonces miren lo que sucedió. Pero algo maravilloso, dentro de todos los prodigios en Pentecostés, porque muchos prodigios de Pentecostés el Espíritu Santo obró en los apóstoles, quiero mencionar 3 importantes. Porque además, cuando dice la palabra que quedaron llenos de ¿qué? ¿Llenos de qué? Eso, llenos del Espíritu Santo. Entonces se embriagaron. El Espíritu Santo les dio, hermanos, un conocimiento no intelectual de Dios, sino intuitivo de Dios, acompañado de una dulzura interior. Eso es la sobria embriaguez del Espíritu, de la que habla también San Pablo, la sobriedad, y también el apóstol Pedro en su primera carta, ser sobrios. La sobriedad, la dulce profusión del Espíritu, la dulce profusión del Espíritu, ese aroma, ese perfume, esa sobriedad que los embriagó, y que tuvieron un conocimiento no intelectual de Dios, sino un conocimiento intuitivo. La palabra conocimiento viene de experiencia, experimentaron el amor de Dios en sus vidas. Entonces, un conocimiento intuitivo de Dios acompañado de una dulzura interior que los embriagaba, esa dulzura de sentirse amados por Dios, de sentir primero, porque en la fusión del Espíritu Santo se dan 2 realidades. Primero, la presencia amorosa de la persona del Espíritu Santo. Quien es lleno del Espíritu Santo percibe una presencia amorosa del Señor en su corazón, un gozo. No importa, vienen las dificultades, los problemas, las luchas, pero hay un gozo, una presencia maravillosa en el corazón del ser humano, un gozo. Es la presencia del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Amén. Pero también hay otra realidad, y es que comenzaron a experimentar la acción del Espíritu Santo a través de sus dones. Las manifestaciones del Espíritu Santo a través de los dones, es decir, la acción. Primero se experimenta la presencia de la persona divina del Espíritu Santo, una presencia amorosa que lo lleva a uno a enamorarse de Dios con locura. ¿Cuántos de ustedes están enamorados de Dios? ¿Cuántos de ustedes? Todos. ¿Sí? ¿Están enamorados del Señor? Bueno, diga que está a tu lado, dígale: hermano, que se te note más y más. Porque, oiga, porque le dicen a uno, ¿qué tal que le pregunten a uno: oiga, ¿usted por qué está tan triste? No, es que estoy enamorado del Señor. Imagínese. ¿Ah? ¿Y usted por qué está alegre? No, me gané la lotería. No. ¿Usted por qué está tan triste? No, es que me enamoré del Señor. Uno cuando está enamorado, uno se le nota hasta por los poros la alegría, el gozo. El Espíritu Santo nos enamora de Dios. Nos enamora del Padre eterno y de Jesucristo. Y yo quiero que en este retiro nos enamoremos del Espíritu Santo. Amén. Más y más. Porque si nos enamoramos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos abre el tesoro de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos lleva a enamorarnos más del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo obra en nosotros. Como una vez que fueron unas señoras a orar por un sacerdote en una parroquia. Que no me escuche ningún padre, que no me escuche. Esto lo están grabando, ¿no? Sí. Bueno, no graben esto, por favor. Sí. Eso, que nadie se dé cuenta. Bueno. Una vez unas señoras fueron a orar por un padre en una parroquia, X parroquia. Le dijo: padre, tocaron la puerta. Salió el padre, pues, con todos sus conocimientos, y él sabía mucho de dogma, de teología, había estudiado mucho, un gran teólogo, todo eso, muy liturgo también. Bueno. Y la señora dijo: padre, venimos para orar por usted, para que se derrame Espíritu Santo en su vida. Y el padre: ¿cómo ustedes van a rezar por mí si ya tengo el Espíritu Santo?
Yo ya lo recibí en el sacramento del bautismo, también en el sacramento de la confirmación, y fui ordenado sacerdote y ungido con el santo crisma. Yo estoy ungido por el Espíritu Santo y ustedes van a orar por mí. Y una señora muy sabia, en su fe, en su humildad, le dijo: Padre, si usted ha recibido Espíritu Santo, entonces que se le note. Qué cachetada, ay, ay, ay. Si usted ha recibido el Espíritu Santo, entonces que se te note, que se te note, Padre, que se le note, Padre, que ha recibido Espíritu Santo. Váyase de aquí. Me imagino que las echaría aquí. Oiga, pero tiene razón, porque muchas veces a nosotros no se nos nota que tenemos Espíritu Santo, que estamos enamorados de Cristo. Es que tenemos que salir transformados de este retiro, llenos del Espíritu Santo. Amén. Sí. Entonces yo voy a hablar ahorita de un tema ya prontito. Hay muchos temas y quisiera abarcar, pero de pronto el tiempo no me da. Pero miren, hermanos, que se nos note que hemos recibido el Espíritu Santo. Y a los apóstoles se les notó. ¿Por qué? Miren, hermanos, la valentía que tenían ellos. Salieron, se les fue el miedo, salieron a predicar a Cristo. No importan los flagelos, las persecuciones, pero ellos comenzaron a ser testigos de la resurrección del Señor. Y quiero mencionar 3 prodigios que sucedió allí. Hubo muchos prodigios, pero 3. Primero, el Espíritu Santo llegó a la mente de los apóstoles y los llenó de luz. ¿Los llenó de qué? De luz. Con el don de sabiduría comenzaron entonces obtuvieron un conocimiento no intelectivo, sino intuitivo de Dios, acompañado de una dulzura interior en su corazón. Los llenó de luz. Comenzaron a comprender las verdades de la palabra que Jesús les había enseñado. Jesús les había dicho: el Espíritu de la verdad les llevará a la verdad plena. Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. Tengo muchas cosas por decirles, pero ahora ustedes no soportan esas cosas, no pueden comprenderlas. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Paráclito, Él les enseñará todo lo que yo les he enseñado y les recordará. Y van a comprender. Cuando una persona recibe Espíritu Santo, recibe primero luz en su mente para comprender y aceptar el misterio de Dios, comprender las verdades espirituales que desde la lógica humana nosotros no podemos entender. ¿Cómo entender que Jesucristo está vivo en la Eucaristía? ¿Quién entiende eso desde la lógica humana? Nadie. Eso lo da el Espíritu Santo, la luz de la fe, para comprender y descubrir a Cristo vivo en la divina Eucaristía, que esa hostia consagrada contiene el cuerpo y la sangre del Señor. Y cómo es posible que en un pedazo de pan esté Dios ahí vivo, realmente presente. Si ni siquiera cielo y tierra pueden contener a Dios. Es Dios que contiene todas las cosas. Y cómo es posible que quepa en un pedazo de pan que deja de ser pan para convertirse en su cuerpo y en su sangre, el vino en su sangre. ¿Cómo es posible, hermanos? Son verdades sobrenaturales que desde la lógica humana jamás podemos entender. Solo cuando el Espíritu Santo llega a nuestra mente y la llena de luz. Los llena de luz. Allá en la Cega Antioquia, en Colombia, en mi seminario de los siervos del Espíritu Santo, a la cual yo pertenezco, siervo del Espíritu Santo, se hace el grupo de oración todos los lunes. Y en mi tiempo, cuando estuve allí en el seminario, iba muchísima gente de los pueblos aledaños, también del pueblo de la Ceja Antioquia, de muchos lugares. Venían los buses llenos para estar 1 hora de oración. 1 hora de oración. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Comenzábamos a invocar Espíritu Santo primero. Espíritu Santo, el grupo de oración carismático, invocábamos, cantábamos primero al Señor, avivamiento, alabanza, y comenzábamos a invocar Espíritu Santo. Y cuando Espíritu Santo venía sobre nosotros, ese gozo, entonces comenzábamos a alabar a Dios, a bendecirlo, a dar gracias, y escuchábamos su palabra. La gente lloraba. No eran con los discursos antiguos teológicos que se transforma el corazón del ser humano. No, es el amor y la gracia de Dios. Y la gente lloraba porque se sentía abrazada por el Señor, sentía que algo ocurría en su corazón, se sentía sanada, liberada. Algo estaba ocurriendo en sus vidas. Salían contentos, felices. Y se me acercó una parejita, recuerdo, y me dijo: Padre, ¿qué es eso tan hermoso? ¿Qué es eso tan hermoso? Ahora ya entendemos por qué nos tenemos que casar. Porque no se han casado. Ajá.
experimentaron el amor de Dios, el Espíritu Santo llegó a su mente y la llenó ¿de qué? De luz. Y uno bregándolos a convencer, mire, tienen que casarse, el sacramento del matrimonio es importante, la gracia de Dios, ¿cierto? Uno trata de, pero es que es el Espíritu Santo que les da la luz. Otro me decía, padre, ahora entiendo por qué me tengo que confesar. Para mí, eso es terrible, a mí no me gusta confesarme, pero ahora entiendo por qué tengo que confesar mis pecados delante de un sacerdote, un ministro, para que me absuelva. Ahora entiendo por qué. ¿Por qué? Porque recibió la luz del Espíritu Santo en su mente. Amén. Entonces, primer prodigio, Pentecostés, los apóstoles, el Espíritu Santo llegó a su mente y la llenó de luz. Segundo prodigio, el Espíritu Santo llegó al corazón de los apóstoles y los llenó de amor. El Espíritu Santo es amor puro, el amor de Dios, el amor del Padre y del Hijo. Como San Pablo lo dice en la carta de los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con la fuerza del Espíritu Santo. Pues eso es lo que ocurre en Pentecostés. El Espíritu Santo llegó al corazón de los primeros cristianos, la iglesia naciente, los apóstoles. Allí llegó a su corazón y los llenó de amor. Y los transformó con su amor. Los llenó de amor. Antes estaban llenos de celos, de envidias, arrogantes, prepotentes, llenos de sí mismos, peleaban entre ellos, querían ocupar los primeros puestos, celosos a morir, celosos. Recuerden que el Señor los corrigió, querían ocupar los primeros puestos. Estaban apegados a sí mismo, al ego. Pero llegó el Espíritu Santo, los llenó de amor. Y el amor del Señor transformó y sanó sus corazones. Lo que sana el corazón es el amor del Señor, el amor del Espíritu Santo. Por eso se llenaron de amor y comenzaron a amar como el Maestro les enseñó a amar. Ámense como yo los amo. Les doy mi mandamiento nuevo, les doy mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, no como ustedes, porque su amor, nuestro amor humano es limitado, se cansa, se gasta, se termina, se va. Nuestro amor es condicional, amamos por simpatía muchas veces, porque ella me cayó bien, entonces yo la amo, pero este me cayó mal, no lo amo. No, yo sí lo amo. Con el amor del Señor. Miren, ¿sí? Confundimos el amor con simpatía. No, es que el amor cristiano, el amor de Cristo no es simpatía. Entonces muchas veces nuestra relación es por simpatía, y también el servicio es por simpatía con pero con esta que me cae mal de lejitos, no la hablo, no la escucho, no la determino, porque me cae mal, como decimos en Colombia, me cae gordo. Y no es que yo esté gordo, pero miren, hermanos, no. El amor de Dios es una calidad de amor distinta a la nuestra. El amor de Dios es una calidad capaz de transformar la existencia. El amor de Dios es eterno, es inconmovible, es incondicional, es infinito. El amor de Dios no se gasta, no se termina, no se va. Nosotros no podemos medir el amor de Dios con criterios humanos. Muchas veces pensamos que Dios ama como nosotros amamos. No. Dios no ama como nosotros amamos. El amor de Dios es distinto a nuestro, es una calidad de amor distinta, es donación absoluta, capaz de dar la vida en la cruz por nosotros, hasta el extremo nos amó. El amor de Dios es una calidad distinta, capaz de transformar la existencia. Por eso el Señor nos dice, ámense como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Nadie tiene mayor amor sino aquel que da la vida por sus amigos. Es el verdadero amor, el que da la vida por el otro. Y Jesús nos enseñó con hechos concretos cómo tenemos que amar, porque el amor no son palabras bonitas, el amor no es simplemente un sentimiento, el amor no es un entusiasmo pasajero, el amor es una decisión. Y el amor se muestra en hechos concretos. Por ejemplo, ¿qué hizo el Señor? ¿Le lavó los pies a quién? A sus discípulos, apóstoles. Se abajó para lavarles. Eso solamente lo hacían los esclavos de ese tiempo, pero el Señor se abajó para enseñarnos la humildad y a enseñarnos a amar.
Porque la humildad es la capacidad de descender, de abajarnos para servir al otro. Es el verdadero amor. El amor es servicio. Si el amor no es servicio, no es verdadero amor. Yo amo, pero ¿eso en qué se nota? Porque muchas veces esa incapacidad para servir, rehusamos. Entonces no nos donamos. El amor es donarse. Entonces miren, el Señor perdonó a los pecadores, comió con los publicanos, ayudó a todos, hizo el bien, pasó haciendo el bien, dice los Hechos de los Apóstoles. Jesús pasó haciendo el bien, mostrándonos cómo tenemos que amar, dando la vida, desgastándola por amor, venciendo nosotros el amor propio, que es fruto del pecado. El amor no es agarrar, no es poseer. El mundo de hoy dice que amar es agarrar, poseer, tener, y no solamente cosas materiales, sino personas. Recuerda que tú eres mi amiga. ¿Sí? Posesividad. Tú eres mi amiga. Tatiana, yo no entiendo por qué tienes que hablar con Alejandra, porque tú eres mi amiga. ¿Sí ve? Controlar, poseer, agarrar. Eso nos dice el mundo, que amar es eso. No, eso no es verdadero amor. Celosísimo morir. Me ha tocado casos como sacerdote a ayudar a esas parejas en crisis por puros celos. Muchas relaciones de matrimonio se han desbaratado por celos. Celos enfermizos, porque hay un celo del bueno. Cuando uno cuida el amor, juntos cuidamos ese amor. Cuidamos lo que conquistamos. Tú tienes que cuidar lo que ha conquistado. Cuídalo. Ese amor hay que cuidarlo. Pero el verdadero amor deja en libertad a la otra persona. Si tú me amas, yo soy feliz. Disfruto de ese amor. Si no me amas, también soy feliz. Y como si tú no eres feliz conmigo, pues yo quiero que tú seas feliz porque yo te amo. Bueno, entonces yo te dejo libre. El amor verdadero da verdadera libertad y confianza a la otra persona. Entonces, si tú me amas, porque hay gente que se quiere quitar la vida y se ha quitado la vida por una desilusión amorosa, por una ruptura sentimental. Tienen que valorarse, amarse, porque no fuimos creados para mendigar amor, fuimos creados para amar y ser amados. Entonces, de ahí salen tres condiciones. Cuando recibimos, miren, hermanos, y lo digo por experiencia, esto es lo que sostiene mi vida. Miren, hermanos, esto es lo que usted se lo va. No pensaba contarles esto, pero me vino a la mente esta idea. Gracias, Señor, gracias. Miren, cuando yo recibí esa experiencia de fusión de Espíritu Santo, Dios comenzó a transformar mi vida. A los 15 años, era un adolescente, 14 años y medio, rebelde, peleón en la casa, mal geniado, como el mayor de 4 hermanos, el más molestoso de la casa. Con mi mamá, yo era el que le hacía sufrir, pero me invitaron a una misa, grupo juvenil de la parroquia, cantaban con mucha alegría. Ahí Dios comenzó a tocar mi vida. Luego me entré al grupo juvenil y luego me invitaron a un retiro espiritual, y en ese retiro espiritual algo sucedió en mi vida. Uno de los jóvenes renovados por el Señor, me tomó de la mano, me llevó a un crucifijo y me dijo: mira, Él murió por ti. Murió por ti, y si murió por ti, tiene un plan en tu vida. Murió y resucitó para darte vida nueva. Esas palabras, yo sentí que el amor de Dios me abrazaba. Comencé a llorar. Dios comenzó a sanar en mí las heridas, que todos tenemos. Heridas, complejos, que vienen de las raíces familiares. Miedos, inseguridades, rebeldías, en fin. Yo recuerdo que cuando terminé ese retiro, algo sucedió en mí. Cuando llegué a casa, ustedes no van a creer, yo hice algo en mi vida que nunca había hecho y se van a burlar de mí. Al día siguiente, tendí la cama. Yo dije que se iban a reír de mí. Porque un muchachito adolescente, 14 años y medio, pues rebelde, que venía de la escuela, del colegio, ahí se jugaba con los amigos, desobediente, mejor dicho. Vea, el Espíritu Santo me pegó una revolcada, pero de la buena. Me revolcó, me transformó, tocó mi corazón, llenó mi corazón los vacíos, me sentí amado por alguien. El abrazo de Dios
Yo nunca, a mí me habían dicho que tenía que amar a Dios por sobre todas las cosas, cuando hice la primera comunión, pero nadie me había dicho que Dios me amaba. Dios me ama, Dios me ama. Y yo comencé un cambio en mi vida, en mi casa. Yo le tendí la cama como mejor pude, porque pues yo después le lavé los platos a mi mamá. Comenzó en mí un cambio, signos reales de conversión. Todo mi mamá me dijo: mijo, ¿usted qué le pasa? Y mis hermanos me veían, me decían que me estaba enloqueciendo. Mi hermano Iván, mi otro hermano: ¿usted qué le pasa? Porque yo era el peleón, el que iniciaba las peleas. Me encantaba ponerle sobrenombres a mis hermanos, sacarles la piedra, como decir, aquí hay colombianos, ¿cierto? Si me van a entender esa expresión, ¿cierto? Sacar la piedra. Me fascinaba hacerlos sacar la rabia a ellos. Y ya a partir de ese cambio, mi corazón se dulcificó. Me sentí amado por Dios. Ya comencé a sonreír de oreja a oreja. Y ahí se me inflaron los cachetes. Yo era feliz, yo era feliz, contento. El Fabián que se volaba de la última hora de clase, me van a perdonar, pero miren, me volaba. Entonces ya no, yo quería estudiar, había un propósito, descubrí la eternidad, descubrí que Dios me amaba. Un cambio en mi vida. Yo le dije a mi mamá: mamá, ¿qué me pasa? No sé. Yo fui a ese retiro y me siento, no sé, tengo una fuerza. Había en mí una fuerza interior que me llevaba a amar, que me llevaba a sonreír. Una fuerza, ya no era el pecado que controlaba mi vida, no era el pecado es una fuerza que nos controla, más fuerte que nuestra voluntad y que nos lleva a obrar el mal. No, ya no era el pecado, era el amor de Dios. La fuerza del Espíritu Santo que me impulsaba a amar, que me impulsaba a pedir perdón. Yo le dije: mamá, no sé, tuve una experiencia de Dios. Le dije: mamá, perdóname, porque sí la hice sufrir bastante con mis rebeldías. Le pedí perdón a mi madre. Yo comencé a llorar y ella me abrazó, me chantó un pico en los cachetes. Me dijo: mi hijo, yo la perdono, yo lo amo. Y comenzó un cambio en mi vida, en mi relación con mis padres, mi relación con mis hermanos, en mi relación con los demás. Yo era feliz, me vinculé al grupo juvenil, comenzamos a servir, y así en ese camino comencé a sentir el llamado de Dios al sacerdocio y descubrí que Dios tenía un plan en mi vida. Y aquí estoy. Voy a cumplir 17 años de sacerdote. Esta es mi experiencia. Ya este año voy a cumplir 17 años de curar almas, de sacerdote. Feliz, enamorado del sacerdocio. Y miren, y de esa experiencia el Espíritu Santo llegó al corazón de los apóstoles y los llenó de amor. Así hizo el Señor conmigo. Me llegó a mi corazón y me llenó de amor. Y de allí salieron 3 convicciones existenciales que mueven la vida. De mi experiencia, 3 convicciones. Primero, convicción: soy importante y valioso para Dios. Dígaselo usted mismo. Por eso entregó su vida por mí en la cruz. Mi alma vale el precio de la sangre de Cristo. Tu alma vale el precio de la sangre de Cristo. Primera convicción: cuando el Espíritu Santo llega al corazón y lo llena de amor, entonces uno se siente amado, y entonces ya uno descubre: soy importante y valioso para Dios. Porque hay gente que no está convencida de su propia valía, porque la baja autoestima la tiene por el suelo. La baja autoestima, por los errores, por el maltrato, por los golpes, los abusos, el rechazo, el vacío de amor. Hay mucha gente que vive con esos vacíos, la soledad, estas 3 enfermedades que están agobiando hoy la sociedad. Número 1, la depresión, que nos ata al pasado por las heridas, los vacíos. La depresión nos ata al pasado. Segunda enfermedad, el estrés, que nos impide vivir el presente, nos asfixia las ocupaciones y tantas preocupaciones. La crisis económica, profesional, en fin, tantas cosas nos preocupan. El estrés nos impide vivir el presente. Y la ansiedad, que es una preocupación por el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Mi vejez, ¿a dónde voy a parar? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué voy a hacer?
Hay una preocupación, una ansiedad por el futuro. 3 enfermedades que hoy están agobiando, que están matando a la gente más que la pandemia. Yo diría, pues, me equivoco, pero la depresión está matando hoy a la gente. La depresión, el estrés, la ansiedad. Y entonces hay una baja autoestima y provocada por las heridas. Y hay un profundo desafecto. Y cuando hay un profundo desafecto en el corazón del ser humano, uno se regala, primero, se regala desprecio, uno se regala minusvaloración, no está convencido de su propia valía, uno se regala autoagresión, uno se regala autodestrucción y uno se regala culpabilidad, se echa la culpa. Y la culpa, hay 2 clases de culpa: la culpa relacional, que es el dolor que una persona siente por el daño que ha ocasionado a los demás, y la culpa existencial, que es la más dura de todas de sanar. ¿Por qué? Porque es el dolor que una persona siente por eso lo hecho de ser como es. ¿Yo por qué soy así? Entonces, miren, hermanos, qué importante que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón y lo llene ¿de qué? De amor. El amor verdadero. No el amor que nos brinda la lujuria, sus placeres pasajeros, o el tener, o el dinero, o las cosas materiales, o el desenfreno de la vida. No, eso no es verdadero amor. El verdadero amor que llena nuestros corazones es el amor del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Es el verdadero amor. Faltan 5 minutos. Ay. Y yo no he empezado la charla. Dios mío, ¿a dónde me fui yo con esa enseñanza? Yo no sé, pero usted sé que el Señor quiere que hablemos de esto, ¿cierto? Bueno, y si nos vamos a quedar hasta la otra semana, sigamos con el retiro toda una semana, pues lo hacemos, ¿no? ¿En qué iba? Bueno, entonces miren, el Espíritu Santo llega a nuestro corazón y lo llena de amor. Primera convicción existencial: hey, soy importante y valioso para Dios. Segunda convicción: soy deseado por Dios. Dígaselo usted mismo. Por eso existo. Porque si Dios no me deseara, no existiría. A Dios le agrada que tú existas. A Dios le encanta que tú vivas, existas, porque Él te creó para un propósito, un proyecto hermoso. Tú eres un proyecto hermoso en las manos de Dios. Tu vida es un proyecto hermoso. Entonces, soy deseado por Dios, porque el gran dolor que carga un ser humano es el dolor de sentirse rechazado. Ese es el gran dolor, sentirse rechazado hasta por uno mismo. ¿Cuántas personas hacen lo que sean, como sea, se revuelcan con quien sea, con tal de que me digas lo que yo no soy capaz de decirme? Te amo. En estos días atendí a una señora desesperada porque su esposo estaba en el alcohol. El pobrecito bregaba a salir del alcohol, pero buen hombre, trabajador, pero no lo han echado del trabajo porque el dueño de la empresa lo estima mucho. Y él es el único que sabe manejar unas máquinas ahí en la empresa. Pero los amigos lo llevan al trago y él no es capaz de salir del trago. Y la esposa desesperada, ella se confesó. Y bueno, pues ella me dijo: padre, ¿qué hago? Dígale a su esposo que venga, yo hablo con él, lo aconsejo, dígale que yo no lo voy a regañar, lo voy a aconsejar, lo voy a ayudar, convénzalo, dígale. Me fui, doble rodilla y dije: Señor, por favor, tráelo, Señor, para que yo pueda aconsejarlo. Y cuando en esos días llamó la señora: padre, mi esposo va a ir a hablar con usted. Genial, aquí lo espero. Y el señor vino con mucha pena, mucha vergüenza. Yo le dije: tranquilo, hermanito, yo quiero escucharlo, dígame usted por qué, qué le pasa, qué estás haciendo con tu soledad, qué estás haciendo con tu dolor, qué te pasa. Y entonces comenzó a llorar y a desahogarse, y me di cuenta que tenía unos rotos así de grandes en su corazón, unos vacíos inmensos en su corazón, por la niñez, por los golpes de la vida, y él intentaba llenar esos vacíos con el alcohol. Intentaba llenar esos vacíos, y él decía, y comenzó a llorar. Entonces yo le dije: mire,
es que tú tienes que acercarte a Dios, porque el único que puede sanar esas heridas es el Señor a través de su Espíritu. Confía, y se confesó. Ahí se confesó, qué lindo, se confesó y bueno, recibió el perdón de Dios. Y entonces, padre, ¿qué hago? Y entonces yo le dije, ¿usted cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos. ¿Y la mayor cuántos años tiene? Tiene 24 años. Ella es profesional, bueno, en fin. Y yo le dije, miren, si ella viniera y le dijera a usted, papá, yo me voy a ir a emborrachar con mis amigas, quiero tomar trago, o me voy a drogar, ¿usted qué le diría a su hija? Y ese señor quedó callado y dijo, padre, yo le diría a mi hija que no. Exacto. ¿Sabe por qué le dices que no haga eso? Padre, porque la amo. Ah, porque la amas. Sin embargo, tú sí lo haces contigo y te emborrachas. ¿Sabes por qué? Porque no te amas. Cuando uno se ama, uno procura el bien para uno. Cuando uno se ama, no se expone al peligro. Cuando uno se ama y se valora, uno no se revuelca en los deseos rastreros de este mundo. Tú no te amas, tú te tienes que valorar, te tienes que perdonar, tienes que buscar a Dios para que el Señor sane tu corazón. Y ese pobre hombre lloraba y se sentía ahí. Yo le dije, tranquilo, desahógate, llora, desahógate. Y entonces salió, yo hice una oración por él, entró la esposa, se reconciliaron, les di la bendición y lloraban los dos con la niña. Vinieron con la niña menor. Y este hombre salió convencido que tenía que amarse, tenía que valorarse. ¿Por qué? Porque tenía un vacío en su corazón que intentaba llenar con el alcohol. Si el borracho se diera cuenta, y ya termino, 2 minutitos, ¿cierto? Si el borracho se diera cuenta que Dios lo ama, que es importante para Dios y que es deseado por Dios, rompería esa botella, la quebraría y se dejaba amar por Dios. Pero fíjense que muchos vacíos y heridas que hay en nuestro corazón es por eso. Eso nos lleva, nos empuja a refugiarnos en el pecado, en los apegos, en las dependencias afectivas. ¿Cuánta gente apegada al chat, dependencias afectivas? ¿Cuántas situaciones difíciles por el chat? Miren, cosas terribles que la gente, eso crea adicción. Hoy muchos matrimonios se están desbaratando por la pornografía. Nuestros niños y jóvenes fácilmente acceden a unas páginas de esas tan cochinas, perdonen la expresión, puro veneno, que pervierte la mente y daña el corazón e incapacita para amar y crea adicción. Es un veneno terrible, una adicción, porque claro, toda esta industria de la pornografía donde se comercia con el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, a ellos lo que les interesa es dinero, porque eso es un negocio redondo para ellos. Pero no les interesa matar la inocencia y la pureza de los niños y de los jóvenes y de la gente. A ellos no les interesa eso. Pero miren todos los vacíos que hay en su corazón. Entonces, segunda convicción, soy deseado por Dios. Tercera convicción, soy amado por Dios. Dígaselo usted, soy amado. ¿Tú crees que Dios te ama? Porque a veces nos cuesta creer que el Señor nos ama, porque el demonio nos engaña y nos hace creer que Dios nos ama. Soy amado por Dios. Dios me ama. Dios me ama. Es una verdad y es real. Es una verdad y es verdadero y real, que lo puedo experimentar en mi vida. Soy amado por Dios. Estas 3 convicciones existenciales mueven la vida. Si faltan estas 3 convicciones existenciales, la vida falla, porque el ser humano busca desesperadamente por caminos equivocados sentirse valioso e importante. Segundo, sentirse deseado. Tercero, sentirse amado, como sea, pero porque nosotros fuimos creados para amar y ser amados. Ahí está la felicidad. Dios nos creó para su gloria, Dios nos creó para que seamos felices en su amor. 3 convicciones, digan conmigo: soy importante y valioso para Dios. Segundo, soy deseado por Dios. Tercero, soy amado por Dios. Dígaselo al que está a tu lado: tú eres importante y valioso para Dios. Tú eres deseada por Dios.
Y tú eres amado por Dios. Tú eres amado por Dios. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones y los llene de amor. Amor verdadero que sana. Y esa enseñanza la vamos a ver después de este capítulo. Así, man. Y por último, tercer prodigio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó a la voluntad de los apóstoles y los fortaleció. Llegó a la mente, la llenó de luz, llegó a sus corazones, los llenó de amor y llegó a su voluntad y la fortaleció. Ven, hermanos, esta no era la enseñanza que iba a dar. Me perdonan, pero yo tengo que ser obediente a lo que el Señor ponga en mi corazón. ¿Cierto? Entonces, bueno, a lo mejor les ayude mejor esto que les acabo de decir, para que vivamos Pentecostés y dejemos que el Espíritu Santo venga a nuestra mente y lo llene de luz, venga a nuestro corazón y lo llene de amor, y venga a nuestra voluntad y la llene de fortaleza.